El Ministerio Internacional Vida Abundante le invita a ser parte de una poderosa impartición con los pastores Carlos y Lisa Jiménez de República Dominicana. Los días viernes 12 de abril de 2013 a las 7 de la noche y domingo 14 de abril a las 7 y 10 de la mañana. No se pierda este poderoso tiempo en Dios. Mayores informes en los teléfonos 378-268-357-7749. Carrera 51B, número 94110, Barranquilla, Colombia. Entrada libre. Y además de estas cosas, además de todo lo que hice en el versículo 2, por cuanto tengo mi afecto, diga, tengo mi afecto. ¿Dónde tenía su afecto? En la casa de Dios. Y pudimos ver la dinámica de cómo es ser uno que transforma, uno que sale y conquista, pero que a la misma vez no pierde el sentido de que es un sacerdote y de que es una persona que está conectada con Dios y que venimos, adoramos, nos conectamos, recibimos la instrucción de Dios y vamos y conquistamos. Y cuando conquistamos, traemos nuestra conquista como sacerdote una vez más y la presentamos delante de Dios. Y es como un ciclo. Recibimos, conquistamos, lo que conquistamos se lo presentamos a Dios. Y vemos como este hombre tenía un afecto por la casa de Dios. Él tenía algo que lo impulsaba, algo que lo motivaba, algo que lo perdón. Él tenía algo que lo motivaba, lo impulsaba a tener, era como una fuerza. En inglés hay una palabra muy fuerte, dice the driving force. Había una fuerza, algo que lo impulsaba a él a amar la casa de Dios. Y por eso pudimos ver que él dio 3.520.000 onzas de oro. Y fue el oro más refinado, el oro más fino que él dio. ¿Por qué? Porque él tenía un afecto, su afecto estaba en la casa de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué motivaba a un hombre a tener ese afecto? No solamente eso, ¿qué le motivaba a un hombre como David tomar tanto dinero y ofrendarlo a Dios? A algo que primeramente él no iba a ver. Lo iba a construir su hijo Salomón. A algo que él no iba a ser ni partícipe de eso en cuanto a la construcción física de ese lugar. Pero él tenía una motivación bien clara en su corazón de que él quería ser partícipe de eso, porque Dios lo había a él elegido y lo había llamado a su luz admirable. Y creo que aquí entramos a un nivel que yo quiero desatar algo en el nombre de Jesús en su corazón, para que usted pueda ver por qué este hombre hacía lo que hacía. A mí me llama mucho la atención. Me gusta saber por qué la gente hace las cosas, qué lo motivaba a este hombre. Y si usted se vira la página y se va conmigo al capítulo 28, me gustaría que yo le voy a someter 3 cosas por las que yo veo que David tenía su corazón de esa manera y su afecto por la casa de Dios. Mira lo que dice acá en el versículo 2 del capítulo 28. ¿Estamos ahí? Dígame. Y levantándose el rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y entendimos en esta mañana por qué Dios eligió a su hijo Salomón. Pero ¿por qué eligió Dios a David? Porque Dios hizo parte de la familia de David. Dice el verso
el verso 4. Pero Jehová, y miren la progresión de esta palabra para que usted pueda entender lo que está en la mente de David. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. ¿Qué hizo Dios? Eligió la vida de David, lo que decía el pastor ahorita, el propósito de la elección. Dios te eligió, Dios te dio un propósito para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Ahora, mire lo que dice aquí: porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y aquí hay una revelación bien poderosa, porque aquí el rey David estaba declarando algo poderoso. Y mire cómo él lo narra de una manera muy peculiar. Y si usted lo lee gramaticalmente, él lo narra de una manera general a una manera particular. Usted sabe que hay diferentes tipos de narraciones cuando usted escribe. Entonces el rey David estaba narrando, dice: Dios hizo algo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios tomó de toda la casa de Israel, de todas las tribus de Israel, Dios tomó la tribu de Judá como caudillo. ¿Y qué hizo Dios? David estaba narrando y dice: mira, de lo general lo llevó Dios a ¿qué? A lo particular. Ahora, dice: de todas las tribus. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. Ahora, ¿por qué él tenía su afecto en la casa de Dios? Porque David entendía cuál era su elección. ¿Por qué David conquistaba y salía? Porque él sabía que tenía un propósito. No era una persona que estaba ignorante. Él sabía que había sido llamado. Él sabía que había sido llamado por Dios. Y mira lo que dice: de toda la casa, de todas las tribus, de las 12 tribus, Dios escogió una tribu. Lo lleva de lo general, lo lleva a lo particular. Y dice: pero en las tribus de Judá a Dios le plació tomar la casa de mi papá. Las 12 tribus, elige una tribu, pero de esa tribu hay muchas familias. Y de todas las familias de la casa de Judá, a Dios le place tomar la casa de mi papá. Pero en la casa de mi papá éramos 8 hermanos. Y de 8 hermanos, a Dios le place con elegirme a mí. Wow. ¿Por qué David tenía su afecto en la casa de Dios? Porque David había entendido algo poderoso, que lo que él era y lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. ¡Qué tremendo! Él entendía que lo que él era, y si él había conseguido esa plata como rey, y si él había tomado esa plata que él había tenido allí, que él había recibido, él sabía porque Dios lo había honrado a él. Esta es la pregunta del siglo: ¿a cuántos de ustedes Dios lo ha honrado? No, parece que no fue a muchos, ¿no? ¿A cuántos de ustedes Dios ha honrado? ¿A cuántos de ustedes Dios lo ha honrado con algo? Y eso fue lo que motivó a David a dar esa ofrenda. Dice David: ¿Cómo yo voy a negarle a Dios? Dios que me ha honrado. Y no solamente me ha honrado, sino que lo que tengo, y las batallas que gané, y las guerras que vencí al enemigo, y el botín que le tomé al enemigo, y le tomé el oro y la plata, y que Dios me dio la posición de rey, y ahora como posición de rey tenía un salario, y tenía un buen salario. Como ahora, en el momento de construir la casa de Dios y tomar las llaves para establecer el reino de Dios sobre Israel, como yo ahora le voy a negar a Dios la honra que Él me ha dado a mí? Aleluya. Dice: Dios fue el que me eligió. Dios fue el que me llamó. Dios fue el que me hizo y me trajo a esta posición.
Y yo quiero venirte a decirte en el nombre de Jesús que lo que tú has alcanzado y lo que tú tienes y lo que tú serás y lo que tú podrás conquistar en el futuro y lo que tú has conquistado ya en el pasado y lo que estás conquistando ahora en el presente, yo vengo a decirte, por si acaso se te puede olvidar en el camino, que todo lo que tú eres y todo lo que tú serás siempre por la gracia, la misericordia y el favor de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, por la honra de Dios en tu vida. Diga conmigo, honra. Mical, la esposa de David, era muy amada de David. Y ustedes oyeron al pastor que habló ahorita de eso. Pero cuando David salió a buscar el arca, ella no salió con él, sino que lo criticó. Y cuando lo criticó, mire cómo David le respondió. Porque David era un hombre que entendía ¿qué? Honra. Le dijo: tú eres la hija de Saúl y Dios desechó a tu papá y me eligió Dios a mí. ¿Y cómo ahora tú me vas a decir a mí que no dance delante de Dios, cuando Dios hizo un intercambio y quitó a tu papá y me puso a mí? Mira, mujer, tú estás loca. Yo me voy a hacer más vil. Mira, si me tengo que arrastrar por el suelo, me voy a arrastrar por el suelo, pero voy a adorar y bendecir el nombre de Dios, porque Dios fue el que me honró. En vez de tu papá, me honró a mí. Cuando entramos en eso de honra y entendemos que lo que hacemos no lo hacemos por una obligación, no lo hacemos por una necesidad, no lo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque hemos entendido de que Dios nos ha honrado de alguna manera con ponernos en el ministerio, con ponernos en el lugar donde estamos. En el simple hecho de que tú estás aquí en esta tarde oyendo estas palabras es una honra de parte de Dios, porque Dios te está honrando para que tú entiendas cómo tú debes de honrarlo a Él. Así que, ¿qué motivó a este hombre a dar? Primero, lo que motivó a este hombre a dar era que él entendía que él había sido honrado por Dios, y que si él había sido honrado por Dios, no podía negarle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. Hay una canción que dice: no sé qué haría, no sé dónde yo estuviera hoy si no hubiera sido por ti, Jesús. No sé cuántos la han oído. Yo no sé cuántos de ustedes entienden de que Dios lo ha honrado a usted en el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando te honró, mira qué tremendo es esto. Tú sabes que en tu familia hubiera podido estar otro salvo y te salvaste tú primero. ¿Tú no crees que eso es una honra? Que Dios te eligió a ti en vez de tu vecino. Es impresionante lo que Dios me ha hecho sentir en estos días cuando oí la noticia de que Michael Jackson murió. Y la gente llorando. Bueno, a mí lo que me dio fue lástima, porque es un alma que si no se arrepintió, yo no sé si se arrepintió o no, pero mire, tenía casa, tenía fama, tenía una mansión, pero ahora no está en el lugar tal vez correcto. No sabemos, porque no sabemos si se arrepintió, no puedo juzgarlo. Pero imagínense, si no se convirtió, ¿en qué lugar está? A veces como que cogemos liviano el infierno y la perdición eterna. Hermano, la perdición eterna, nadie puede salir del infierno nunca más por toda la eternidad. Y Dios ha tenido la misericordia contigo de abrirte tus ojos
para que te resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo no ahora? Tú no lo vas a honrar a Él en el nombre de Jesús. Todo aquel que se determine en su corazón en honrar a Dios, yo declaro en esta tarde que Dios te va a dar llaves para abrir puertas que tú nunca has abierto. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que se dediquen su corazón en este día y declaren en el nombre de Jesús que van a honrar la gloria de aquel que los llamó, que no le van a fallar a Dios, que no van a poner a Dios detrás cuando lleguen a la fama y cuando lleguen al lugar de reconocimiento, sino que cuando lleguen a la cima de la montaña van a doblar sus rodillas y van a levantar sus manos y van a decir: no a mí, no a nosotros Jehová, sino a tu nombre sea dada la misericordia y sea dada la alabanza por tu amor y por tu misericordia con mi vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que aprenda a honrar a Dios en esta tarde, Dios le abrirá la ventana de los cielos y Dios le dará llaves para abrir y poseer cosas que nunca usted ha alcanzado. ¿Por qué? Porque donde hay honra, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 verso 10, aquel que honre a Jehová con las primicias de sus frutos, Dios hará que sus graneros sean llenados de granos y que sus lagares rebosen, irrumpan de mosto nuevo. Así yo lo declaro sobre tu vida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra y recibe el espíritu de esta palabra para que honres y bendiga a Dios. Aleluya. Del aplauso a Jesús fuerte.